últimos años mucho en el tema de los afectos, ustedes lo saben, pero cada vez con mayor preocupación por un vocabulario, y no es solo por las palabras, desde luego, sino por lo que implican estas palabras, y las prácticas de lo que se llama la inteligencia emocional. Y también ciertas sospechas que voy a compartir con ustedes sobre la noción de empatía. Sea lo que fueren las emociones, nuestra cultura es una cultura que se formó en el desprecio y en el disciplinamiento de las emociones. Y ahora, en este giro, llamémoslo posmoderno, líquido, globalizante, como más les guste, ha redescubierto las emociones, pero no desde esta receptividad y respeto, sino desde la más férrea domesticación, que ahora ya no es el disciplinamiento externo, sino el presunto autocontrol interno. Pero es un autocontrol que está férreamente construido desde unos modelos de la inteligencia emocional que plantean que algunas emociones son buenas y otras emociones son malas, o positivas y negativas, como se dice habitualmente. Entonces, si nosotros vamos a respetar la vida, yo lo que primero quiero invitarlos a pensar es que si la vida nos ha creado con toda esta paleta emocional que tenemos, ha sido porque toda esa paleta emocional es necesaria para el buen vivir. Y en esto yo por lo menos quiero ser muy, muy clara en que todas las emociones, todas son valiosas y necesarias. Y que de ningún modo se trata de ahora una selección natural, que no es nada natural, es bien artificial, ¿no? Nos inventan la naturaleza para después imponernos estos combos de adiestramiento. Digo, la naturaleza nos ha dado todas estas emociones. Qué triste sería que si yo tuviera la desgracia de presenciar, por ejemplo, una situación donde alguien está torturando a un niño, me surgiera la alegría. Yo no quiero estar alegre cuando están torturando a un niño. La alegría no es en sí mismo, ¿no? Que además lo que llaman alegría, hay muchas discusiones que podemos hacer, pero digo, la felicidad, que es el término que les encanta. Yo no estoy feliz cuando torturan, no estoy feliz cuando oprimen, no estoy feliz cuando depredan, no me hace feliz. Y no quiero de ninguna manera hacer meditación y respiración para ponerme feliz en esas situaciones. Yo hago meditación y respiración porque me hace muy bien, para justamente poder conectarme desde mí con la naturaleza, pero no para privilegiar unos afectos respecto de los otros y exigir una sonrisa perpetua frente a todas las calamidades que la vida está, sobre todo en este momento, generando. Entonces, en este momento nosotros, por ejemplo, cuando hablamos de venerar la receptividad, tenemos que acoger estas dificultades, en vez de decir, pum para arriba, salgamos adelante, es mucho mejor decir, ¿qué te está pasando? ¿Cómo podemos acompañarnos? ¿Qué miedos están surgiendo? ¿De qué manera podemos juntos ir construyendo otra forma de ponerle el cuerpo a esta situación? Y en este sentido, creo que es importantísimo dejar de hablar de inteligencia emocional, que viene junto con este combo prefabricado de lo que está bien hacer o no hacer frente a las situaciones
de la vida para empezar a hablar de un pensamiento afectivo y de una afectividad atravesada por el pensamiento. No negar o demonizar los afectos de la ira o del enojo, que son los más demonizados, o de la indignación, o de la vergüenza, para tener que estar contentos todo el santo día, sino aprender a aceptar las emociones que vivimos, sean las que fueren, y a partir de aceptarlas y comprenderlas, poder transformarlas para enriquecer la vida personal y común. Que eso es una propuesta muy diferente. Es una propuesta donde yo no sé a priori para una situación dada, para empezar nunca sé qué emoción se me va a producir. Y tampoco sé cómo la voy a poder transformar, porque además vivimos en climas emocionales, ¿no? Climas me refiero a que uno no emociona solo, uno emociona en el encuentro con la vida, con la naturaleza, etc. Hoy hay sol, por ejemplo, y a mí eso ya me pone muy contenta. Una parte importante de lo que puedo llegar a hacer es que desde mi ventana estoy mirando el sol. Increíblemente, ayer descubrí que uno de mis árboles está floreciendo en este momento, con el comienzo del invierno. La verdad es que en otro momento de la vida, no sé si me hubiera dado cuenta, porque nosotros hoy con la pandemia podemos encontrarnos con muchas cosas de nuestras casas que desconocíamos, ¿no? Con muchas cosas de nuestro barrio también que desconocíamos. Hemos hecho nuevos vínculos, ¿no? Yo ahora compro en un supermercado que no tenía ni la menor idea que era un supermercado, que para mí era una fiambrería. Pero que la primera vez que llamé, porque quería fiambre, y le pregunto si tienen envío, le digo, ¿y tienen esto? Sí, tenemos. Sí, tenemos. Y el otro, sí, tenemos. Y ahora se ha convertido en mis proveedores de cabecera, porque mandan, porque aceptan tarjeta, y porque he descubierto algo que estaba a 5 cuadras de mi casa y no conocía. Entonces, creo que una de las cosas interesantes en este momento de pandemia, como una de las actividades más valiosas que se pueden desarrollar en todos los niveles educativos, sobre todo en la primaria y en la secundaria, que son los que ustedes tienen, es empezar en esta veneración de la receptividad, empezar a percibir cada uno donde esté todo aquello que el modo de vivir anterior no nos permitía percibir. ¿Qué cosas nuevas descubrimos? ¿Qué encontramos? ¿Cómo conectamos? ¿De qué manera nos relacionamos? ¿Qué conexión tenemos con lo que importa de la vida? ¿Qué nos dimos cuenta que era más importante? No sé qué ha pasado en las escuelas azules y por supuesto voy a querer que me cuenten. Pero puedo contarle qué ha pasado en otras porque tengo relación con otros colectivos. Ustedes saben que yo soy fiel, pero tengo muchos amores. Soy fiel a todos mis amores. En el campo educativo. En casa soy una paleolítica monogámica, pero bueno, eso lo dejo aparte. En muchos lados, ¿saben lo que están haciendo los chicos? Apagan las cámaras. No quieren que los docentes entren a su casa. Realmente es un modo de resistencia. Fíjense lo que se debe haber generado en modo de relación, que en muchos lugares los chicos apagan la cámara. Están en la clase, ¿no? Pero están invisibilizados porque no quieren ese ingreso. Entonces yo creo que una de las cosas que es interesante es decir, bueno, ¿qué nuevas formas de intimidad, qué nuevas formas de encuentro, qué se nos abre como oportunidad para conocernos, para potenciarnos, para ver habilidades que no sabíamos que tenía el otro, porque en los contextos habituales necesariamente cobran una inercia
hacen visibles ciertas cosas e invisibilizan otras. Les había prometido decir algo de la empatía. Una de las cosas notorias de la empatía es que es un término que tarda mucho en llegar a existir. Los términos que se usaban en la antigüedad eran solo simpatía y antipatía. Y con el término patos, compasión. Pero empatía recién apareció en finales del siglo XIX, creo. Y apareció en la estética, ¿no? Un teórico del arte, para hablar de esas emociones que se producen en la relación con la obra artística. Y realmente creo que fue un hallazgo maravilloso, pero que hoy todavía, así como sabemos muy bien qué quiere decir simpatía y antipatía, que están muy ligados con la aproximación y el rechazo, y que, les cuento, fueron centrales para que Newton desarrollara esas dos. Newton era alquimista y desarrolla su teoría física del movimiento de acción y reacción en función de los principios alquímicos de simpatía y antipatía, ¿no? ¿Qué distinto sería el aprendizaje si nosotros estuviéramos más ligados a las formas en que los pensadores desarrollaron sus cosas, que no estaban pensando cómo dar clases, sino que estaban pensando cómo resolver ciertas cuestiones que les interesaban, ¿no? Y entonces digo, la empatía tiene que ver con un tipo de conexión con el otro, que no es necesariamente una simpatía ni tampoco un rechazo. Lo que está marcando sobre todo es ese fenómeno de conexión. Empatizar es que el otro entre en tu universo. Pero nosotros confundimos muchas cosas que son muy diferentes en un solo término. Nosotros empatizamos, o sea, cuando algo te es indiferente o invisible, ¿no? No empatizás. Pero cuando empatizás, no quiere decir que te importe lo que le pasa al otro, simplemente quiere decir que conectás con lo que le pasa al otro. Nosotros le hemos agregado al término empatía el interés prosocial, ¿no? El deseo de ayudar, ¿no? Y la comprensión emocional. La empatía, en principio, yo lo que les propongo es distinguir estos tres aspectos. Después usen las palabras como quieran, pero es muy importante distinguir los aspectos de lo que tiene que ver con la conexión, con la comprensión, que ya es muy distinto, y con el deseo de comunidad. No tenemos un término genuino que realmente dé cuenta de los tres aspectos juntos y habitualmente usamos empatía. Pero lo más importante, y esto también sirve para hacer la distinción con este producto del siglo XXI, que es la inteligencia emocional, lo más importante para mí tiene que ver con esa relación entre la comprensión. Si no hay conexión, no hay nada. O sea, si el otro no entra en mi mundo, no hay nada. No hay mundo común, no hay posibilidad. Si no lo percibo, ¿no? Si no llego a recibirlo en mí, todo lo demás no ocurre. Pero que lo reciba y que lo entienda, ustedes saben muy bien por experiencia que no es lo mismo. Entonces,
la comprensión emocional, y ahí es donde, en ese lugar es donde apareció el desastre de la inteligencia. Porque esto viene muy fuertemente del universo de la filosofía de la inteligencia anglosajona, que influyó mucho también en las neurociencias. Y los anglosajones tienen una peregrina idea, fíjense que es una cultura muy distante, ¿no? Yo hago todo este cuento porque ayuda mucho a entender, ¿no? Es una cultura físicamente distante. Entonces, para ellos, la comprensión de las emociones, y se dice así en todos los tratados, no tienen ni vergüenza de decirlo, es una lectura de las emociones. No hay una decodificación de las emociones. Y nosotros ni leemos ni decodificamos emociones. Nuestro cuerpo vivo entra en resonancia viva con la emocionalidad del otro. Y yo no tengo, y esto aparece, esta idea de la inteligencia aparece porque para hacer esta decodificación y lectura del otro, tendría que tener una teoría de la mente del otro. La verdad es que los niños pequeños, ustedes, bueno, están muy en contacto, y yo tengo un recuerdo maravilloso de la maternidad y de esos atravesamientos, adoro a los niños. La comprensión emocional de los niños es fabulosa. La capacidad de los niños para lograr que uno haga lo que ellos quieren es extraordinaria, ¿no? Y mientras uno más se aleja por el formateo que genera la cultura mecanicista en todos nosotros, más bien va perdiendo esa habilidad de comprensión emocional porque pretende que las cosas sean como se le ocurre a uno que fueran. Hay una anécdota que creo que va a ayudar mucho a entender esto. Es una historia que creo que es de la película Ram, pero ya no estoy segura. Hay un emperador japonés que es muy importante y realmente la unión del pueblo depende mucho de la figura del emperador. Entonces, este emperador está muy enfermo y toda la corte cercana está muy preocupada porque si se muere en ese momento el emperador, ellos tienen terror de que se desintegre el imperio y no saben qué hacer porque se va a morir. Y resulta que el emperador tiene un hermano gemelo. Entonces, un hermano gemelo que además no tenía mucho lugar en la corte. Vieron que las familias reales siempre son de esa manera. No tenía. Tipo que se crió muy libre, haciendo la suya, tranqui. Y lo traen al hermano gemelo, que visualmente es muy parecido. Y deciden que lo van a poner y que ellos le van a decir lo que tienen que decir, etc. Y la cosa funciona. Pero hay solamente dos criaturas de la naturaleza que se dieron cuenta inmediatamente que no era el emperador. El nieto y el caballo. El caballo no lee la mente del emperador. El caballo sabe perfectamente quién es el emperador. Y el nieto tampoco. Y cuando le preguntaron al nieto, porque el nieto dijo, ¿cómo se dio cuenta? El nieto dice, porque a este no le tengo miedo. Fíjense qué genialidad. Entonces creo que una cosa que nosotros tenemos que hacer, y creo que las escuelas azules son maravillosas para poder desarrollar este trabajo, es tener mucho cuidado con estas nociones de inteligencia emocional que vienen de estos modelos de control y desarrollar un pensamiento afectivo
y que se da en el encuentro vivo con el otro, que no está centrado en el control, sino que está centrado en la convivencia. La palabra clave es la convivencia, ¿no? ¿Qué afectos facilitan la convivencia? Porque si la convivencia está facilitada, el crecimiento, el desarrollo y el aprendizaje están facilitados, ¿no? Y depende de la tarea. No es que tal afecto es bueno para esto, si lo que vas a hacer es una construcción que hay que hacer mucho trabajo físico, no es el mismo tipo de afecto que tenés que generar cuando estás trabajando en una orquesta, ¿no? No es que hay y también depende de quiénes son los que participan, porque no es que participa un arquetipo de niño normal que debería tener tal afecto, participa Juan, Alberto, Patricia, qué sé yo, que son lo que son, y que siendo maleables, no son infinitamente maleables, y que no se trata de, en ese sentido la figura del artesano es peligrosa, de esculpirlos como queremos, sino de aprovechar como son para construir con su modo de existir una forma potenciadora en lo común, ¿no? Donde todos nos vamos moldeando mutuamente, ¿no?